ustedes saben, esto es un conversatorio, la modalidad propuesta es hasta las 21 horas el desarrollo del término por Rosita y Diana y la explicación, y después, si quieren pueden comer algo en el medio, etc. Después pasaremos más a la parte de intervenciones, preguntas, debates, etc. El bufete está a cargo del centro de estudiantes, el cual también quiere dar una adhesión, así que si están por acá, Tatita, acá, va a leer una adhesión. Bueno, vengo como estudiante y como parte del centro de estudiantes de la escuela. Muchos de los que elegimos esta carrera y la formación en esta escuela y no en otra, lo hemos hecho empujados por los interrogantes acerca de aquellos procesos por los cuales nuestros pueblos han padecido y padecen dolores y sufrimientos. También empujados por la necesidad de conocer las distintas formas de estar junto a otros para transformar las condiciones que generan ese sufrimiento. Como estudiantes y futuros profesionales de la psicología social, entendemos que esas preguntas no se agotan en el devenir de la formación académica, sino que dan inicio a un proceso mediante el cual se nos hace imposible no confrontar con lo dado, con lo establecido. En momentos críticos de la Argentina que hoy vivimos y en busca de los interrogantes que nos planteamos como sujeto de conocimiento, sostenemos y abonamos la postura de que hay una realidad posible de ser modificada, teniendo en cuenta que, como lo informa la Organización Mundial de la Salud con estadísticas contundentes, crecen en forma exponencial patologías como la depresión, los trastornos alimentarios, el pánico y la ansiedad, las adicciones, la violencia ciega y criminal y las distintas modalidades de sobreadaptación. Saludamos la iniciativa de la actividad que se llevará adelante en el día de hoy, entendiendo que la construcción de la salud mental, tarea en la que nos estamos formando, es una construcción colectiva, imposible de sostener sin pensamiento crítico y protagonismo social que nos permita transformarnos y transformar la realidad. Bueno, la necesidad de esta charla por parte de la asociación en nombre de la comisión directiva, le damos la bienvenida. Ahora hablará en nombre de la escuela Rosita. La asociación de profesionales de la psicología social que vienen acá, para los que no saben, somos uno de los organizadores de esta charla. La necesidad viene hace un tiempo, me decía recién Ana, que hace 5 meses intentamos hacerla. La verdad es que es un tema que sigue vigente, que tuvimos la posibilidad de escucharlo en la Facultad de Tucumán de Psicología, y que nos obliga y nos invita a volver a nuestro concepto de salud mental, de adaptación activa, por lo cual me parece más que necesario que tengamos estos espacios de formación y que no estén alejados de, como decía el centro de estudiantes recién, la realidad cotidiana, de lo que padecen los sujetos y de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que bienvenidos y disfrutemos y aprovechemos para formarnos, para poder preguntar y para poder intervenir y dar nuestra opinión también. Hola, buenas noches. Bienvenidos, les agradecemos la presencia, agradecemos también a Ana y Rosita la posibilidad de poder compartir hoy este conversatorio. Hemos tenido algunos de nosotros la oportunidad de escucharlo ya en otras ocasiones porque, digamos, han venido desarrollándolo en distintas jornadas en Montevideo, en Tucumán, y nos parecía muy importante que la escuela sea, como ha sido siempre, un espacio de resonancias de las situaciones actuales y de la posibilidad de poder pensar en conjunto y sobre esa base, como bien dijeron alumnos y egresados, esta posibilidad de pensarnos en la relación, no solamente de una descripción de las situaciones que suceden, sino en la posibilidad, como dijera Pillon desde que elaborara su teoría, esta posibilidad de transformar y transformarnos, de esta unidad entre la teoría y práctica. Esperamos que este sea, si bien está terminando el año,
digamos, sea también una posibilidad de continuidad y de desarrollo de lo que aquí se abre, porque cada una de las cosas que tanto Ana Quiroga como Rosa Nassif van a desarrollar hoy pueden dar lugar a muchas otras intervenciones y a muchas otras temas como para pensar y pensarlos juntos. Por lo tanto, seguimos convocados, unidos a los egresados de APSA, al Centro de Estudiantes, que nos enorgullece mucho, digamos, esta posibilidad de trabajar juntos en una línea común y en función de la salud mental y la prevención, que es aquello para lo cual nos formamos. Así que las escuchamos. Bueno, buenas noches. El primer término quiero agradecer a APSA, no solo por la invitación, sino por la capacidad de espera, de eso que nosotros hablamos siempre que es muy importante, porque es cierto que algunas cuestiones personales hicieron demorar meses este encuentro, pero realmente fue muy fecundo el esperar, porque el tema de la salud mental, el tema de las formas de adaptacionismo y de lo que está ocurriendo en el mundo, básicamente, ¿no? Que es lo principal, ha cambiado el escenario en el que nosotros fuimos elaborando en distintos momentos algunas cuestiones, no que sean cambios radicales, pero muestran ciertas perspectivas, ciertos caminos que no eran muy visibles ni el año pasado, ni hace unos meses. Algunas cosas despertaron, ¿no? Despertaron e irrumpieron. Quiero agradecer también a la escuela. No sé si vengo invitada por la escuela o por APSA o por todo. Bueno, y la colaboración del Centro de Estudiantes y de todos ustedes que disponen de esta tarde de viernes tan linda para ponerse en algo tan serio, que yo propongo cambiar de nombre. ¿No les parece que la palabra ¿cómo se llama? Conversatorio es muy rara. Bueno, nosotros no vamos a tener un conversatorio, nosotros vamos a tratar de hablar de algunas cuestiones. Voy a enmarcar algunas de lo que después va a ser una charla. Es decir, no es que no hayamos ensayado la charla, pero nos va a salir distinta porque cada vez es diferente. Bueno, sí, agradezco lo mismo que ha dicho Ana, no me voy a repetir, pero es muy importante estar acá, ver así este salón, ver mucha gente que conocemos, otra que no conocemos, así que gracias a todos y todas y bienvenidos. Bueno, ¿desde qué perspectiva nos vamos a plantear esta temática de las nuevas formas de adaptacionismo, los fundamentos en que se sostienen estas nuevas formas? Va a ser siempre desde la perspectiva que hemos ido aprendiendo, trabajando acerca de la salud mental, que planteara Privier con la idea de, que algunos dicen muy paradojal, de adaptación activa, pero que nosotros
consideramos muy pertinente ese dar vuelta a lo de la adaptación por lo activo y dejar de lado es decir, la idea de la adaptación pasiva, que es la generadora, en realidad, de esta patologías. Sí, pero la idea de adaptación pasiva es una manera de entender la adaptación, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos centramos en la temática del adaptacionismo, los fundamentos, las nuevas formas? Cuando decimos adaptacionismo, ¿qué les suena a ustedes? ¿Algo que esté a favor o algo que uno va a criticar? Algo que va a criticar. Claro, avisamos que es desde una mirada crítica, ¿no? ¿Qué sería el adaptacionismo en este caso? Un exceso en la respuesta a una necesidad que es recíproca, a un ajuste que es recíproco. Y el adaptacionismo sería el poner toda la situación de transformación entre, bueno, nosotros hablábamos esto con Rosita, entre una tuerca y un motor. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? La tuerca. Pero la idea, ¿no?, sería que... Sí, la idea es un sujeto que pasivamente tiene que adaptarse a algo dado, que además está muy bien lo que decís del motor, porque a pesar de todo lo que vamos a conversar de la idea de lo líquido y evanescente, es más duro, rígido y de acero que nunca, como se concibe esa estructura, ¿no? A la vez, si fuera un motor que anda bien, bueno, uno puede ser la tuerca de algo que anda bien. El tema es querer la idea de tuerca en algo que tenemos una lectura, diríamos, bastante crítica de cómo funciona. Estamos hablando desde ya del sistema y de las relaciones sociales. Bien. Bueno, respecto de la charla de hoy, le diría que a mí estos temas acerca de la subjetividad, la salud mental, etcétera, me desafían precisamente por algo que dejamos, es decir, que acabamos de mencionar, nos desafían porque esos pensamientos que intentan dar cuenta de la salud mental, del sentido y el porqué, el fundamento de ciertas concepciones de salud mental, van transitando por distintos caminos, con distintas fundamentaciones y hasta con distintas manifestaciones, pero que en el fondo son siempre los polos de una batalla, ¿no?, o las etapas de una batalla en la que van a confrontar dos concepciones históricas en el pensamiento humano, ¿no?, acerca de históricas y antagónicas, acerca de cómo es la relación sujeto-sociedad. El debate acerca de cómo es la relación sujeto-sociedad no deja nada afuera, va incorporando cada vez más interrogantes. Por ejemplo, si existe una realidad, si puede conocerse la realidad, si podemos hablar de un sujeto. Es decir, todo esto son temas actuales que nos han preexistido de otra manera. Pensando en la historia de este modo de analizar esa relación, recordé, en realidad tiene mucha presencia en mí, que no fue para mí la facultad de filosofía lo que
me permitió comprender esta confrontación de posiciones, que esta confrontación de posiciones era algo importante, real, y no una sofisticada discusión académica, donde estaba en juego, sí, la temática del poder. ¿Cuándo pude pensar en esto? Pude pensar en esto cuando descubrí este sentido, cuando empecé a trabajar con Richard Rivière en lo que fue mi primera forma de trabajo con él, que era el análisis de la cotidianidad. Y allí me aproximé a este tema, a este debate, a estas dos líneas en confrontación, y quedé atrapada en el modo de mirar esa relación sujeto-sociedad. El modo ¿cómo? El modo de verlo en situaciones concretas, inmediatas, que hacen a nuestro destino, a nuestra existencia. Y como decíamos al principio, las preguntas que nos estamos haciendo ahora emergen en determinados contextos y en determinadas situaciones de crisis y de cambio que conmocionan a los sujetos y las sociedades. No sé si empezar con esta idea de la conmoción, de la crisis y el cambio. Tenemos un contexto político, sociopolítico, particularmente en este momento en Latinoamérica, que es un emergente muy profundo, pero también nosotros vimos, y creo que la mayoría de ustedes también, en el caso de que hayan podido pagar la entrada, vimos cómo eso está presente en algo que uno también desde la psicología social tiene que verlo como emergente, que es la realización y la resonancia y el impacto de una película como Joker. Guasón. Bueno, Guasón. Yo, para hacerme que hablo en inglés, no uso una palabra. No sé qué dirías vos Sobre la película. no, sobre lo que quieras. ¿Qué? No, bueno, no vamos a contar, ¿cómo dicen ahora cuando uno...? Bueno, no vamos a hacer eso. Pero realmente es una, porque nosotros estamos viendo, como decía Ana, algunos estallidos de pleno sentido positivo, digamos. A mí me parece que la película lo que muestra ya es una forma extrema de maldad, de crueldad, ¿no? La legitimación de la revolución. Exactamente. Y en relación a eso, creo que comentábamos que la respuesta es como un día de furia, pero un día de furia colectivo, social, ¿no? Donde la única respuesta es de destruir, ¿no? Que bueno, creo que también es interesante analizarlo desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a trabajar ya desde lo de la salud mental, que es cuáles son en realidad los síntomas graves que aparecen cuando en un sistema tan frustrante, digamos, y que da tan poca respuesta a las necesidades humanas, se da como establecido que es imposible de cambiar. Claro. La idea no es que la película en sí constituye un emergente. Creo que lo que constituye el emergente dentro de lo que es complejo es la resonancia. Esta es una de las películas más vistas en el mundo, quiere decir que no es un éxito de Buenos Aires, sino que parece que muchos
nos sentimos impactados y además con un nivel de sufrimiento también en esa imagen, ¿no? Que no es distorsionada, puede ser extrema, pero no es distorsionada, del tema del desamparo, de la posibilidad de cambio, etc. Ahora, decíamos que nosotros nos preguntamos sobre ciertas cuestiones, se nos plantean como problemáticas ciertos temas con estas preguntas justamente que rigen esta charla, emergen en determinados, es decir, la relación sujeto-realidad, emergen en contextos dominados habitualmente por situaciones de crisis y de cambio que conmocionan a sujetos y a sociedades. Y entonces, no melancólicamente, sino como un recordar, fue en qué época nació este diálogo con Rosita en Tucumán, que fue en la década de los 60, cuando éramos jóvenes. Pero el mundo era joven también en ese momento. Bueno, gracias. Dice que seguimos siendo hermosos. Bueno, ¿cómo era eso? El día a día, la filosofía, la política, las formas de vincularse, los ideales, la cultura, todo eso estaba en transformación, en gran movimiento interno. Entonces, las ideas, algunas cuantas de las cuales vamos a tratar acá, en ese momento, no ahora, era la liberación, el hombre nuevo, las revoluciones que estaban en marcha. No era que eran un ideal descrito o propuesto como una posibilidad de desarrollo de la historia, sino que estaban planteadas como nuevas propuestas de vida, ¿sí? Nuevas formas de protagonizar esa relación entre la realidad del sujeto. Y eso, vuelvo a insistir, porque es una temática que nos compromete, ponía a foco el análisis de lo cotidiano. Y creo que eso es una cuestión importante que nos toca como línea de pensamiento, fue el grado de conmoción que se dio en el campo de la salud mental, tanto desde las ideas fundantes como un cuestionar los dispositivos, las relaciones de poder, es decir, todo aquello que estaba instituido en el ámbito de la salud mental como un modelo médico hegemónico y que de pronto se conmocionaba y significaba modificaciones respecto de la concepción de sujeto, intentos a veces de síntesis imposibles, pero siempre la búsqueda de un cambio, ¿no? un movimiento hacia adelante. Se elaboró mucho en ese tiempo, desordenadamente y con mucha implicación, pero con mucho trabajo, y se pagó muy duramente, por lo menos en la Argentina, el haber, esa cosa de revolución en el campo de la salud mental. Luego se pagó es porque mucha gente pagó con su vida, o pagó con su libertad, o pagó con el exilio, ¿no? Como pero sin embargo parece que no dejamos de pensar en estas cosas, porque es imposible que nosotros
no vayamos incorporando desde nuestros primeros momentos de vida una concepción acerca de la salud mental. Si los criterios de salud mental son leyes no escritas, pero de una profunda capacidad formadora de lo que es la construcción de la subjetividad. Y siempre se ha pensado y ha habido cambios significativos. Vamos a hablar de los 80 y los 90, cuando hay un cambio significativo en términos de ideales anteriores, y y después hoy se han desarrollado o profundizado algunas de esas elaboraciones. Y las elaboraciones sobre la concepción de sujeto, la concepción de salud mental, no son inocentes, y lo digo en qué sentido. Tienen una dimensión política y toman parte en esa batalla de concepciones sobre cuál es la relación sujeto-realidad. Entonces, entre esa batalla que es el desconocerse a sí mismo, desconocer la realidad, acatar lo que está instituido, no catar del vino, sino acatar. Y por un lado, y por el otro lado, una búsqueda de un pensamiento y de un hacer que sea libre y desalienado. Esto fue una introducción como para enmarcar un poco, sin desarrollar lo de Pillon, que fue inmensamente más rico, sino un poco plantear cómo surgió entre nosotros este vínculo de trabajo. Yo querría preguntarte a vos, Rosita, porque vos has seguido como una pista, como un detective, cómo han sido, cómo han evolucionado las nuevas propuestas de adaptación, las nuevas formas en que se establecen las propuestas de adaptación. Tanto las que se dan como consenso, como entrega a crítica, que nos está planteando de todos modos una cotidianidad en cambio permanente. ¿Desde dónde y para qué se fundamentan estos conceptos? No es que sean teorías conspirativas, no es que alguien piensa un concepto y fundamenta para obtener algo, sino que son devenir un desarrollo que se va dando en el campo de las prácticas y de las ideas. Y entonces vos has investigado esas fundamentaciones que se empezaron a sustentar en un bagaje de lo que se llamó los nuevos paradigmas, más o menos 80-90, ¿no? ¿Y cómo pensás vos que en esta trayectoria hayan terminado anudándose, como vos lo planteás de alguna manera en uno de tus últimos trabajos, cómo se terminan anudando las formas actuales del capitalismo, la necesidad irrenunciable del ser humano a la pertenencia, un celular siempre abierto y la autodestrucción. Esto puede ser un collage. Los collages tienen una unidad. Pero bueno, ¿cómo es que para vos esto está articulado? Bueno, no es fácil pensar en una articulación, digamos así, mecánica.
¿no? A mí me parece que lo que ayuda a ver cómo se anuda, como vos decís, o se articula, es pensar con todos los elementos y la complejidad que tiene, cuáles son las características actuales de este sistema social, o sea, del capitalismo en esta etapa imperialista, ¿no? ¿Por qué decimos en esta? Porque vos hacías alusión a un momento ya de otro tipo de cambio, no el que se gestaba en los 60s, sino del cambio, digamos, en sentido inverso, que se produce o se manifiesta, digamos, se produce un salto cualitativo en la década, a fines de la década del 80. Y se abre una nueva etapa, ¿no? Eso ha sido visualizado así a nivel universal como la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero nosotros sabemos que nada sucede así de pronto, sin todo un proceso previo, y en realidad se incubaba un proceso muy largo ya, donde se derrumba lo que se conocía en ese momento como socialismo real, porque ya muchos se daban cuenta que de socialismo tenía poco, y en realidad ya de socialismo no tenía nada, porque se había iniciado por lo menos 2 décadas anteriores, un proceso de reversión, de restauración capitalista en esos países. Sin embargo, cuando la caída del muro sí marca el triunfo de uno de los grandes bloques que estaban en disputa, ¿no? Es decir, aparecía eso como la gran disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre la cortina de hierro y, bueno, la Guerra Fría, lo que se llamaba la Guerra Fría. Y eso se produce como un triunfo que se va a llamar así, además, el triunfo omnímodo del capitalismo, ¿no? Que en realidad en ese momento, a partir de toda la derrota previa que decíamos de esas grandes revoluciones, se da en realidad también como producto de la crisis ya de aquel capitalismo que estaba en esos países restaurados, ¿no? Bueno, no vamos a desarrollar esto porque lo hemos trabajado bastante, pero sí dar algunas señales de por qué tiñe toda esta etapa. Porque el signo de esta derrota no solo afecta a un sector social o a una región, sino que, por ejemplo, va a anunciar el fin de lo que se conocía como estado de bienestar en los países de Europa y de Estados Unidos también, ¿no? Porque en esa competencia entre los dos sistemas sociales, uno donde se estaba demostrando la posibilidad de otro tipo de relaciones sociales y que en varias décadas permitió mostrar que el trabajo podía tener otro destino, y etcétera, etcétera, ¿no? Se había conseguido condiciones, aún dentro del sistema capitalista, mejores, ¿no? Bueno, así como nosotros en Argentina podemos pensar que desde el golpe del año 55 se han ido, no es porque hubiera habido antes una revolución, pero hubo reformas muy importantes en ese primer gobierno peronista, donde se avanzó en muchas cosas, tantas que hasta hoy, como quien rebana un salame, ¿no? Se va quitando una a una, y ahora hay una gran puja para terminar de liquidar esas conquistas, ¿no? Bueno, por ahí que hemos conseguido por lo menos un parate transitorio con estas elecciones. Pero bien, entonces esta cuestión en lo social, en lo político y social, va a impregnar todo el terreno de las ciencias, de la ideología, de las formas de pensar la vida, ¿no? Junto con eso se produce una gran revolución, estaba en marcha, pero una revolución tecnológica que va a estar unida a una revolución en el terreno de las comunicaciones,
¿no? Y se va a ir produciendo una crisis y un cambio muy profundo en las condiciones de producción, en la organización de la producción, o sea, en el ámbito del trabajo, signado porque sobre esto se van a detener quienes analizan algunos, sería que nosotros hemos llamado adaptacionistas tradicionales y otros adaptacionistas críticos escépticos, ¿no? Yo por lo menos lo llamo así, no sé qué opinamos de eso. Pero bien, ahí se plantea el fin de los grandes relatos, ¿no? ¿Cuáles eran los grandes relatos? Lo que en realidad la humanidad venía peleando desde el periodo del cristianismo, o sea, la idea de que podía haber una sociedad de iguales, que se podía vivir de otro modo, y que con el socialismo había comenzado ese proceso y las revoluciones. ¿Cómo se va a expresar, Ana? Porque además esto uno diría, bueno, estamos en un terreno que haría a un aspecto de esa relación dialéctica que vos planteás, que es a la del orden sociohistórico. Pero ¿cómo se va a ir expresando en el sujeto? Esas dos grandes propuestas narrativas que van a surgir junto con esta nueva etapa de desarrollo que se va a llamar, ¿no?, la globalización. Bueno, la vivencia de derrota vista desde Occidente, desde nuestros continentes, etc., no fue una vivencia trágica. En muchos países que habían estado cercanos al socialismo, a las ideas socialistas o al régimen socialista en los últimos tiempos, ¿por qué hablan del fin de los grandes relatos? Hablan también del fin de las sociedades disciplinares, es decir, el fin de aquellas sociedades que realizan o realizaban un control muy estricto sobre el hacer y la vida de los habitantes de esa población. Sí, ya había empezado a decaer la expectativa, como se hablaba de la derrota de un modelo, había decaído la expectativa de un gran cambio social. Y entonces, las dos líneas que van a darle forma a parte del mundo, a interpretar el proyecto o el destino de las sociedades, toma dos formas. Una de no tanto peso, pero desde el punto de vista conceptual, ideológico, sí muy capaz de influir en todos los espacios académicos, particularmente ligados a las ciencias sociales, también a la arquitectura, etc., es la idea del posmodernismo. Es decir, como el alivio de ese peso de la sociedad disciplinar. Lo que pasa es que la sociedad disciplinar levanta la idea de una estructura social, la idea de relaciones activas entre los sujetos, aunque haya caído en ese tipo de contradicción. Bueno, esa es la sociedad que analiza Foucault, ¿no? Porque le atribuyen a las sociedades que surgen en la modernidad, ¿no? Claro. Ahí siempre señalamos nosotros que se identifican dos protagonistas antagónicos de esa modernidad,
que es la burguesía dominante y el proletariado con sus luchas y su ideología, ¿no? Porque el Estado, digamos así, de por sí, que se va a empezar a cuestionar, creyendo que ya ahora no hay más Estado, porque esa es una de las cuestiones que festejan inicialmente los posmodernos, ¿no? Que ya no está el panóptico del que hablaba Foucault, que ya no nos van a controlar, por lo menos de ese modo. Ahora es por Facebook. Claro, por Google, por Facebook, exacto, bien, pero yo creo que esta corriente posmoderna, con base sobre todo en Francia, son los desilusionados del Mayo francés y sobre todo del Partido Comunista francés, ¿no? Que ya de comunista muy poco, ¿no? Entonces, bien, y van a aplaudir, ¿no? Que creo que eso te referís vos, una idea de un advenimiento de una sociedad de libertad absoluta. Sí, una sociedad que la llaman, alguna vez que hemos escrito sobre eso hablábamos de la idea de un paraíso, ¿no? La sociedad del cumplimiento de deseos, ¿no? O sea, donde las anteriores frustraciones van a dejar lugar, frustraciones colectivas además, colectivas y personales, van a dejar lugar a una centralidad del individuo, de sus búsquedas, sus necesidades, y aunque se habla en esos textos, en esos autores, de cómo es una relación positiva con el otro, en realidad ese centramiento en el uno mismo, para sí mismo, y la búsqueda del cumplimiento de los deseos y la libertad absoluta es algo contradictorio con la posibilidad de un verdadero vínculo, un verdadero encuentro que en realidad se trabaja, se elabora. No es una posibilidad de que cada uno haga su vida y su deseo sin afectar, sin encontrarse con un otro. Pero eso... No, te iba a decir que ese individualismo, esa cuestión centrada en el individuo, ¿no? Es lo que hace el contacto con el otro, con el sí. Gran... la otra narrativa que se sí. referió. La otra narrativa está sostenida en un hecho objetivo y poderoso que es, se denomina así, la aparición de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial aparece inicialmente también exaltado, como fue exaltado lo del posmodernismo. También aparece idealizado e ilusionado la idea de el fin de la historia. Es decir, que como culminación, ¿no? Claro, un fin como que se acaba la historia, sino como una culminación de la historia y una culminación del desarrollo social, subjetivo, político de los seres humanos. Y ese otro mundo, ese mundo posible, aparece realmente con ropajes muy atractivos, porque la propuesta, bueno, la idea era el fin de la historia, el último hombre, es decir, por eso digo lo de
llegábamos a la culminación del desarrollo de lo humano. Era un discurso que en realidad estaba planteando algo de esta revolución que hemos mencionado, de los tecnológicos, y también una reorganización mundial de las formas de producción, que a diferencia de situaciones anteriores, dejaba fuera de la producción a millones de seres humanos. Y ahí va a comenzar una línea que sigue desarrollándose hasta hoy. Bueno, todo eso se tenía, digamos, hasta ahora se identifica con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo y el posmodernismo se instalan como lo que vos decís, dos narrativas que aparentemente opuestas, diferentes, porque una plantea las maravillas del sistema y la otra se centra en todo lo que el individuo conseguiría, pero ambas en realidad ponen esta idea de que se han terminado, para uno se terminó el socialismo. Creo que es importante, para que quede más claro qué pensamos, que el proceso que se había incubado, donde había triunfado la revolución, no era un desarrollo desigual. Es decir, en la Unión Soviética, más o menos 20 años antes, ya se empezaba a hablar del socialismo real. Mientras en Cuba, en el año 59, para nosotros en ese sentido la revolución era, en el momento que se arma todo esto, algo añorado, como marcaba el camino, digo, esto que vos hablas de la década del 60, ¿no? Sí. En China había una conmoción muy grande con la revolución cultural, los guardias rojos, ¿no? Ahora ha habido una película francesa que se llamaba el intenso agora, ¿no? Intenso agora, ¿no? Donde muestra, es muy interesante si se puede conseguir, porque muestra cómo era ese periodo, ¿no? Entonces todo eso se declara clausurado, ¿no? Es decir, un telón. Por eso el fin, no analizar críticamente cómo fue, qué pasó, qué errores, qué se puede aprender, sino directamente se terminó. ¿Cuál es el gran relato que termina? De la posibilidad de la revolución y del cambio social, de un mundo mejor sería, porque primero es el mejor, ¿cómo sería? Si triunfó el mejor mundo posible, ¿no? Y se va a transformar, cuando aparece todo esto que vos decís ya, la otra cara, en el único mundo posible. Sí, por eso hablamos de que inicialmente ese orden neoliberal, etcétera, plantea estrategias de seducción que encubren bastante, por ejemplo, sin formas de trabajo, etcétera, encubren esta expulsión de la que hablábamos, de la inserción en la producción o encubren la concentración creciente en el capital, la concentración en pocas manos, y cada vez el mayor estar a merced de los sujetos, porque en realidad seduce, promete, pero además te advierte que si no tomas, como el FMI, por ejemplo, que si no haces tales y tales, si no aceptás como lo válido, como lo necesitado, ciertas formas de la vida social, ciertas reformas como puede ser la previsional, la laboral, etc., tú no es que vas a cambiar las cosas, vos vas a quedar a merced
de los acontecimientos. Es decir, vas a quedar por fuera, no por fuera, sino no por fuera del todo, sino por fuera de todos los beneficios de ese nuevo orden social, que es aquello que tiene que ser aceptado y que tiene que ver con la legitimidad de una de las formas de entender la relación sujeto-realidad. Vos acuñaste una frase en ese periodo que resumía perfectamente esa situación de amenaza que describí. ¿Te la acordás? Sí, hasta ahí me acuerdo. Sí, el horizonte de amenaza, que era lo que... ¿Cuál era tu situación, tus condiciones? Un horizonte donde el riesgo de la expulsión era permanente, y ahí se empieza a ver los niveles de fragmentación y de vulnerabilidad de ese sujeto, de ese individuo que parece que ha llegado a su culminación y en realidad ha perdido la mayor parte de sus apoyaturas, de su sostén en un orden social. Claro. El título era El terror de inexistencia. Terror de inexistencia. Esa era la frase. No, las dos cosas están en la misma página. Sí, bueno, de un artículo de La Marea. De paso pasamos el chivo, porque ahí han salido artículos importantes. Ese es uno. Sí, Bueno, entonces ahí, allí mismo empieza, para no irnos tanto por la descripción, sí, para acercarnos a la idea de la salud mental, sí, aparece un mandato o un mensaje social de no es el mejor de los mundos. No será el mejor de los mundos, pero es el único posible. Y ahí empieza en la inducción a la adaptación pasiva. No empieza, se renueva una manera de la adaptación pasiva. O sea que sería el fin de la globalización feliz, ¿no? Porque primero con la guerra, creo que la guerra del Golfo, ¿no? Se demuestra que eso del aplanamiento de los conflictos no era, o sea que eran otros, en verdad ese era así el gran relato que se tejía para hacer pasar lo que tenía que pasar. Bueno, y eso cambia, digamos, con la gran crisis mundial del 2008-2009. Ya podemos hablar de una crisis de ese nuevo orden y de esa globalización, ¿no? Y lo que estamos viviendo en el terreno social sería a partir de ese gran descontento que hay, en algunos casos frustración, en otros comprobación de lo que se venía, ¿no? Se expresa en una gran descontento como cuestión de fondo, un gran malestar, muchas luchas y una canalización política de esas luchas que no siempre tienen, digamos, la dirección que uno entiende. Hizo muchas veces a la Argentina y lo que planteaba era el sinsentido de que si adaptar es ajustarse a un determinado patrón, a una determinada forma, eso no puede ser activo. Eso no es una relación de reciprocidad, sino una relación de encaje, ¿no? de inclusión, ajustándose a las normativas de esa sociedad. Y ahí sí hay un planteo muy interesante y que tiene varias líneas para pensar.
porque va a proponerse una forma de intervención psicológica, una propuesta respecto de la salud mental que incluye también una concepción del sujeto, una concepción de la salud y una concepción del conocimiento. Exacto. Bueno, dale vos. Bueno, no, porque parte de es decir, la crítica es, primero, cómo puede ser activa, para que sea activa. Nosotros decimos conocer la realidad para transformarla y en ese proceso transformarse. Entonces, conocer la realidad no se puede. O sea que hay una idea explícita dentro de que lo que se puede conocer es lo que se ve, sería lo mismo, ¿no? También el sujeto es incognoscible y no es capaz de conocer. Exactamente, porque por eso hablan de que todo lo que no se ve, es decir, lo que no es la conducta visible, es una caja negra, ¿no? Por lo tanto, preguntarse por las causas, la motivación de la conducta, es decir, de qué da cuenta el síntoma, es una pregunta fuera del terreno que pueda tener alguna respuesta porque es incognoscible. Sí. No se niega, por ejemplo, un tema que nosotros trabajamos mucho, no se niega desde esa línea la existencia de un mundo interno. Lo que sí se niega es la posibilidad de un acceso, claro, de comprensión y de algo de desciframiento de ese mundo interno. Por eso, al igual que el conductismo, va a trabajar sobre el síntoma y va a tener a veces operaciones exitosas para eliminar el síntoma, pero que lo transforma en otro síntoma, ¿no? Ahora, además, si se parte de que lo que está mal y desajustado es el sujeto, toda la idea de la lectura crítica, conciencia crítica, etc., estas corrientes van a ser muy funcionales a esta idea de la que hablábamos antes. O sea, este es el único sistema posible. Por lo tanto, te ayudamos a adaptarte. Es decir, ¿cuál sería la tarea del terapeuta? Te vamos a ayudar a que conozcas, a que negocies, a los límites, ¿no? Ser realista, acomodate. Es decir, esta idea no solo ajustate, sino acomodate y tratemos entre todos que esto funcione lo mejor posible. El conflicto es visto desde ya como enfermedad y negativo, y el conflicto social es la gran expresión de los más enfermos de la sociedad, ¿no? Bien, bueno, si por ahí no son tan optimistas, vos me decías que hablan de lo más tolerable y confortable posible, que esa sería la consigna, ¿no? Vimos a propósito de dejar algunas cosas así planteadas, porque desde ya se puede profundizar mucho más. Estamos haciendo, como quien diría, una presentación del tema para ir a la conversación con ustedes, ¿no? ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería en relación al otro? Vos mencionaste corrientes filosóficas, corrientes psicológicas, sociológicas, que hacen un análisis de las relaciones sociales, de las características del sujeto y de la relación sujeto-sociedad. Sí. Bueno, yo tomé dos, que son los que uno ha estado bastante de moda, aunque sigue teniendo, en realidad es el que da los elementos conceptuales principales para esta corriente, que es Bauman, ¿no? El de la sociedad, ¿qué? La sociedad líquida, la sociedad transparente, etcétera, que a su vez tiene mucho trabajo conjunto con Foucault, ¿no? En esa corriente.
Bueno, y el otro es Chu-han, este surcoreano, filósofo ahora hace 20 años ya en Alemania, Por el mundo, pero que además muy prolífero, se dice prolífero, ha publicado muchísimo, tiene mucha influencia, ¿no? También, digamos, en forma bastante sintética, como para ir a la discusión con ustedes, Bauman hace un análisis crítico y una descripción crítica de, podríamos decir, de las sociedades, sobre todo en los grandes centros urbanos. ¿Ustedes están mirando porque estamos en hora? ¿Ah? No, porque yo tengo el 18:30. Bien. Eso es por seguir a la gente. Bueno, muy bien. Entonces, digo que es muy interesante leer a Bauman, porque describe elementos de la sociedad, digo, de los centros urbanos, sobre todo hace 10 años, yo les diría, de los países centrales, pero mucho de esto ya está entre nosotros, ¿no? Que es vendría a ser una sociedad donde el tiempo y la velocidad del tiempo ha ganado a toda idea espacial y las cosas transcurren, dice él, a donde lo que juega ahora no es tanto dónde estoy y con quién estoy en concreto, sino a qué velocidad, cómo, y así los intercambios, la comunicación. Y eso, por eso va a hablar de una sociedad líquida, ¿no? Donde a la vez han desaparecido, dice Bauman, todas las formas de control social, ¿no? En realidad cada individuo se obliga a sí mismo, dice, y por lo tanto tiene que correr en un mar tormentoso. Él dice, vamos surfeando, usa esa idea. Por eso también vos trabajaste en relación a esto la idea, la personalidad light, es decir, que flota sobre las cosas, que no puede aferrarse a nada. Pero Bauman, al describir esa sociedad, dice que ese vértigo plantea la imposibilidad del proyecto, que la imposibilidad de prever nada es lo imprevisible, es lo imposible de, por ejemplo, nadie va a saber no solo qué va a hacer cuando termine de estudiar, sino qué va a hacer la semana siguiente, ¿no? Nadie va a tener un trabajo estable, hay que prepararse, bueno, eso ya acá ya no suena, ¿no? Hay que prepararse para cambiar 10 veces de trabajo y agradecer si uno tiene trabajo, ¿no? La precarización laboral. Bien, dentro de esta idea, Bauman, y ahí va a coincidir absolutamente con Chu-han, plantea el fundamento de por qué hoy, dice, al neoliberalismo no se le hace, siendo tan terrible, vendría a decir, porque estos no son los yanquis que dicen que el sistema anda más o menos bien. Ellos ven esto como terrible. Pero, ¿por qué, dice, al neoliberalismo tienen tal capacidad de estabilidad? Bueno, por eso decíamos con Ana, el modelo de esa estabilidad era Chile, ¿no? O Hong Kong, o inclusive Francia, donde los chalecos amarillos. Pero bueno, ellos veían esto, de todos modos, considera, Chu-han va a decir, donde las revueltas son pasajeras. No niega que hay revuelta, porque escribió unos años después de Bauman, pero dice son pasajeras. Pero ¿cuál es la explicación de esto? De que no es posible la revolución porque no hay que tirar. Dice, no hay muros que derribar. Ya no existe, dice, por ejemplo, no se puede hablar de tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Que era la metáfora de la Revolución Rusa. Porque ¿dónde está el poder?
el poder no está en ningún lado, es decir, es como un gran hermano, que uno no sabe dónde tomarlo. Dice, si algún día uno tomara una oficina donde cree que está el poder, dice, Bauman se iría porque no sirve de nada, las cosas se dirigen desde otro lado, ¿no? Entonces, bien, después hacemos la crítica, bueno, de fondo, creo que la crítica de fondo es lo que dice Ana, ¿no? De que detrás de que esto es una apariencia, pero que nunca tan férreo como ahora el poder y el sistema, ¿no? Y cuando no funciona, digamos, en la Big Data, entonces están los tanques iguales, está la represión, es decir, ha cambiado la modalidad, pero siempre el Estado, el poder que tiene que defender esta situación que vos decías, de una concentración cada vez mayor de riqueza y una brecha cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen prácticamente nada, y que son millones en el mundo, siempre están, como diríamos, la zanahoria, es decir, la búsqueda de consenso, es decir, que se domina con el consenso, con los medios, bueno, todos los sistemas de consenso, y cuando eso falla, la represión abierta, no solo la encubierta. Bueno, esto es lo que Chuján, bueno, digamos, este núcleo es el núcleo que está en Chuján. Bauman, ¿qué dice que hay que hacer frente a esto? Es decir, él es una persona, bueno, murió hace poco, muy sensible, terapeuta, y dice, bueno, ¿qué papel tendríamos nosotros? Y nosotros tenemos que ayudar al que surfea, es decir, tenemos que ayudarlo, apoyarlo, acompañarlo en medio de todo eso tormentoso, y todas las veces que sin duda va a fracasar y se va a caer, ayudarlo a levantarse. ¿Para qué? Para que siga surfeando. ¿Bien? Por eso, evidentemente, ¿no? Yo creo esto que se me ocurrió hoy de críticos escépticos, cabe totalmente, porque es un escepticismo, es una conciencia de lo mal de todo esto y a la vez una idea totalmente escéptica de poder cambiarlo. Bien, Chuján, que no es psicólogo, por lo tanto tampoco es de esos filósofos que, bueno, que le viene bien eso, ¿no? Que decía Marx, que los filósofos se dedican a interpretar el mundo y hay que transformarlo. Bueno, nosotros creemos en otra filosofía, pero Chuján es de esta línea, porque escribe y hace análisis, y él dice, esta es una sociedad de autoexplotación. Es decir, el neoliberalismo, dice él, ha conseguido que ya cada uno sea su patrón, su empresario, sería. Bueno, cuando uno lee eso, piensa en estos chicos de Pídalo Ya, ¿no? Esos son los empresarios del neoliberalismo. Bien, pero entonces, y tienen la idea, dice Chuján, de el rendimiento. Dice, es la sociedad del rendimiento, un rendimiento que se ha logrado que cada individuo lo interiorice como mandato propio, ¿no? Y que por lo tanto esta idea, digamos, no del chico que va con la bicicleta y el... ¿cómo se llama el más conocido? No es Pídalo Ya. Bien, ¿no? Sino, por ejemplo, esto de, mira qué bueno, yo puedo trabajar en mi casa, tengo que tener, eso sí, siempre el celular abierto porque me pueden pedir cualquier cosa, ¿no? A cualquier hora, ¿no? Bueno, vos decías lo del celular abierto, vamos a hablar porque una de las... La destrucción. Claro, la autodestrucción, porque Chuján habla de que este sujeto se autoculpabiliza, ¿no? Y se termina autodestruyendo. Ahora, ¿qué salida después hablamos de esto del karoshi? Porque los japoneses han descubierto
descubierto y han puesto un nombre a una de las terribles situaciones en relación a la alienación y a la salud mental, ya con consecuencia de muerte, ¿no? Que es que aparece, digamos, el primer caso que analizan es una periodista que muere con el celular pegado a la oreja, al oído, después de, no sé, creo, no me acuerdo, pero 100 y pico de horas sin dormir, ¿no? Y se muere por karoshi, quiere decir en japonés, muerte, no sé si es literal, pero la traduce, muerte por exceso de trabajo, ¿no? Pero no es solo en alguien que tiene el celular. Dicen que en Japón en este momento hay 10.000 casos por año de distintos tipos. Por ejemplo, entre esos hay un obrero de la construcción que después de una cantidad de horas de trabajar sin parar, con horas extras, se suicida y deja una carta que dice que no puede aguantar más el agotamiento, ¿no? Y estas cosas salen a luz porque los familiares van y cobran el seguro, y el seguro ha tenido que reconocer que la muerte es por esta causa, ¿no? Bien, pero frente a esto, ¿qué plantea Chu Han? Que hay que declararse cansado. Como, es atractivo, ¿viste? Como la fiaca de Norman Briskin. La fiaca. Bien. Pero claro, ¿y qué pasa si uno no se... Porque acá no indaga Chu Han en que nadie hace una cosa así solo porque tiene la idea de autoexplotarse, ¿no? Sino que tiene que comer, tiene que vivir, ¿no? ¿Quién puede? Entonces él plantea una serie de líneas que llama de fuga, ¿no? Y, o sea que vendría a ser, hay que escaparse de este corset del sistema, hay que negarse. Por ejemplo, él describe lo que es el burnout, o sea, el cerebro quemado, ¿no? Pero ahí viene cómo él redondea y vincula, en eso que vos decías, cómo anudamos. Él dice que el neoliberalismo tiene estos productos, es un sistema estable que ha logrado que todos nosotros trabajemos de este modo loco, autoalienado, autoexplotándonos y demás, que si fracasamos nos culpamos a nosotros, no a la sociedad, que por eso en realidad nos autodestruimos. Y entonces él dice que por esto mismo la revolución es imposible y el cambio revolucionario es imposible. Y tiene una frase que casi la da como si fuera una ecuación. Dice, Bernaud y revolución son antagónicos, ¿no? Y esta polémica la hace con Negri, no sé si se acuerdan de Mario Negri, Bueno, es parecido, no, Tony Negri es mucho mejor. Tony Negri es mucho mejor porque Tony Negri le discute Tony Negri. Tony Negri. Tony Negri plantea, también un escéptico, no en la idea final, pero él plantea que hoy la idea sería derrotar el imperio y que eso lo pueden hacer las multitudes, ¿no? Y plantea la idea de que va a venir en algún momento una revolución. Y entonces Chu Han lo acusa de ingenuo, como diciendo acá, este sistema es inmodificable. Bueno, como él es filósofo, tampoco se preocupa de ayudar, sino después ha sacado un libro hace poco, no sé si hace poco, pero yo lo leí hace poco, que es el de Eros, ¿no? La muerte de Eros, de Eros, donde entonces la otra cuestión que
Chujá, sí. Entonces él plantea que el otro síntoma de esta sociedad es el narcisismo, ¿no? Que el encierro en uno mismo, y que no hay salida, dice él, de esta situación de autoexplotarse si no rompe uno además ese narcisismo a través de esta relación de Eros, que dice no es solo amor, es la relación con otro, pero una especie, digamos así, de contemplación a dúo, ¿no? Y o sea, en un vínculo que, digamos, bueno, creo que ya hemos dicho suficientemente que desde la idea nuestra de adaptación activa, todo esto son elementos que no es que, me parece, Ana, que no es que nosotros lo discutimos porque están en contra de nuestra concepción de salud mental, sino por lo que implica hoy como realimentación de todas las tremendas patologías que existen hoy. No sé si querés hablar un poco de esas. No, bueno, yo digo ya para terminar y ir a la conversación con ustedes. Las grandes patologías hoy, la depresión, ¿no? Y todos los trastornos de ansiedad. Hay un estudio de la Universidad Católica Argentina del año 17, ¿no? Que investiga en los sectores, no en estos sectores que tendrían, que están autoexplotándose a toda velocidad, sino en una parte de la población importante que tiene un trabajo precario y no encuentra trabajo, que son desocupados, que hacen changas, ¿no? Y que son los que están además en la Argentina en el 40% que va a llegar de pobreza, ¿no? Entonces, en la investigación, no solo de las condiciones económicas, sino que investigan cómo inciden las condiciones económicas en cómo se sienten psicológicamente. Y una de las cuestiones es que hay una cantidad muy grande de depresión que se ha incrementado del 37 al 57% desde el 2010 al 2016, que es cuando ellos hacen. Ahora seguramente, yo diría, ha sido mucho peor, seguramente ahora debe haber algo de esperanza en la idea de que se ha logrado por lo menos la derrota electoral del gobierno de estos 4 años. Habrá que ver cómo sigue, pero por lo menos esto es algo para festejar, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Bien, pero pasó del 37 al 50, al 57%. Las personas que plantean que están anímicamente deprimidas, que no tienen ánimos para salir, porque no solo están sufriendo la cuestión cotidiana, lo describen así, de no saber qué van a comer o cómo van a comer, sino de no ver perspectiva de futuro. Es decir, no ver que... Bien, bueno, esa es otra de las patologías, porque no, están los que se mueren de exceso de trabajo y los que se suicidan por no aguantar la cantidad de trabajo o por no tener trabajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, después todos los trastornos de ansiedad o el pánico está totalmente vinculado, hay una multiplicidad de causas, ¿no? Pero saltan como, ¿quién diría?, el elemento así, el emergente, alrededor de la inseguridad en el trabajo. Ustedes recuerdan que hubo todo un tiempo que se enteraban de que estaban despedidos en el momento de poner la tarjeta, ¿no? Entonces, descripciones del pánico en esa situación y en ese momento, y después antes, cuando suena el despertador, cuando se está por salir,
etc., ¿no? Bueno, ya hablamos del Bernauer, Karoshi, bien, pero está también el tema de las adicciones, o sea, bueno, en realidad no queremos terminar nosotros con esta pálida, porque todo esto en realidad, junto con lo que decía Ana de toda esta oleada que demostraría que el neoliberalismo es tan vulnerable como todos los sistemas que están basados en la opresión, la explotación, y no puede haber otra cosa que resistencia. Es cierto que todavía no ha emergido, digamos así, un nuevo proceso de cambio social profundo, revolucionario, para que uno pueda decir, bueno, mira, ¿has visto? No vamos a decir se puede, ¿no? Bueno, no, pero lo que sí es cierto que está haciendo aguas, ¿no? Está haciendo aguas, sino esta idea de que el neoliberalismo es estable. Bueno, podríamos decir, en medio de grandes crisis, conmociones, guerras, rebeliones, ¿sí? Es una estabilidad tormentosa por ahora. Bien, pero nuestro rol entonces, ya que hemos hablado el que le adjudican los otros. Entonces yo, de ahí sí te pasaría la palabra para que nos recuerdes algo que siempre recordamos y que vos participaste en cómo va a definir Pillon en la década del 70 de qué se trata luchar por la salud mental y contra la enfermedad. Sí, era justamente en ese momento que mencionaba al comenzar este diálogo, que hubo una gran conmoción en el campo de la salud mental, en el campo de los trabajadores, de salud mental, de sus concepciones, etc. Entonces, había una gran pregunta que era ¿cómo nos posicionamos ante eso? ¿Qué es la salud mental? ¿Cuáles son sus instituciones, etcétera? Pillon desarrolla ahí bastantes ideas alrededor del tema de lo que es la salud mental, pero cierra ese texto suyo diciendo que, muy en el lenguaje de aquellos años, 73, que en un proceso de liberación la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino en relación a las condiciones que la generan y la perpetúan. Pasó algo raro, ¿o no? De que ese texto salió publicado en una revista de las que no pudieron salir más desde el 75, 76, sí, de la revista Los Libros, y durante unos cuantos años nadie, me incluyo, a pesar de tener varios ejemplares de la revista y de haberlo trabajado, no recordábamos esa frase con la que Pillon terminaba su artículo. Es decir, que la idea de articular un proceso de liberación con el campo de la salud mental, que había sido una idea sumamente vigente a fines de los 60, comienzos de los 70, miren lo que es el silenciamiento por la autorrepresión, obviamente. Bueno. Claro, está de más que les digamos que para nosotros tiene total vigencia y que pensamos que lo nuestro es poder implicarnos activamente en un proyecto de liberación individual, o sea, en la desalienación y de liberación social.
abrimos a intervenciones. Por una cuestión del micrófono medio cortina, vamos a pedir que hablen fuerte, así se escucha. Que se acerque. ¿Se acerca? Sí. Bueno, pasamos ese. Acá quería hacer una pregunta. Gracias por la charla, quería hacer un comentario con respecto al discurso. Yo ya escuchar de neoliberalismo me canso. Creo que tenemos que cambiar el discurso y tenemos que hablar de corporatocracias. Porque no son ya ideologías profundas, sino que estamos en un mundo de peleas entre intereses corporativos. Y ya dejemos de lado la bandera ideológica política. Porque si vamos a ver lo que pasó en el 2002, venían las ojeras a curar el hambre, ¿no? O Barrick a desarrollar el país y a dar trabajo. Y esas corporaciones han destruido nuestro país también, de la mano de un supuesto socialismo populista, que eso sí lo podemos nombrar de esa manera. Entonces, por un lado, se cita mucho a Orwell desde 1984, pero hablamos poco de Rebelión en la Granja. La falsa idea de revolución, la falsa idea de una supuesta salud que es mentira. Porque lo que está atrás de todo esto, para mí, desde un punto de vista más profundo, es que tenemos que discutir el materialismo. Bauman habla de eso, de la sociedad de consumo. No podemos pensar en un ser humano como un trabajador y un consumidor. Tenemos que pensar en un ser humano dentro de una sociedad, dentro de una familia, con valores, y eso es lo que se está perdiendo. Y lo que está atrás de perder todo eso son las corporaciones que manejan a la política, que hoy ya los políticos, ya me cuesta llamarlos políticos, hoy justo nos cruzamos con Mujica en la calle y hace 15 años quizás lo hubiese saludado con un abrazo, hoy ya no tanto. Porque tengo esa concepción de que nos defraudaron en un sentido, no respetaron sus ideales y transaron con estas corporaciones que tienen un interés que ya sobrepasa el concepto de nación, de continente, de sociedad, de todo lo que podamos llamar como las cosas con las que nos identificábamos antiguamente. Y por otro lado, hemos realmente cambiado como sociedad si hacemos un análisis de más de 100 años o hemos reemplazado lo que era el dogma de la religión con el dogma del mercado y han cambiado los actores, pero seguimos en la misma frecuencia, ¿no? Y lo último que quería decir, no me quiero extender, hablemos un poco de las sociedades nórdicas, que han encontrado un equilibrio. ¿Y sociedades? Nórdicas. Que han encontrado un equilibrio entre Estado, empresas, sindicato y bienestar social. No creo que haya desaparecido el estado de bienestar. Desapareció en los lugares donde era utilizado como una herramienta para manipular, pero en los estados donde realmente tienen esos valores está creciendo esa ideología de pensar en el otro, de cuidar el medio ambiente, de preocuparse por lo que pasa en el mundo. Noruega es uno de los países que más invierte en ayuda humanitaria y tiene que estar controlando que nuestros gobernantes en estos países no utilicen esos fondos para cosas que no tienen nada que ver, que no sea la ayuda humanitaria que ellos están planteando. Entonces, bueno, no quería extenderme más, pero yo veo un poco de esperanza por el norte. Perdón, yo me quedé enganchada con cosas que decía él. Pues hablas del norte, y en Finlandia, ¿qué hace con nosotros? Extractivismo. Y en Finlandia, y viven maravillosamente bien. Y tenemos las pasteras acá. Hablaste de la soja y el populismo. El tema de la soja viene con Monsanto, viene con el agente naranja, viene desde la guerra de Vietnam. O sea que tenemos que mirar, tal vez estás desencantado. Es verdad, estamos todos muy mal, pero justamente, por lo menos a mí me pasó,
venir acá y reencontrarme con esto de la reparación que hablaba Pichón. Y en medio de también la tristeza que hemos pasado durante estos 4 años, venir acá es como cargarse de energía y volver a encontrar, por lo menos yo me encuentro con mis años. Yo estuve durante la dictadura en la escuela, Ana, fue maravilloso. Mi amiga me invitó a esta reunión y fue recordar toda la dictadura. Estuve allá en la calle Arenales. Es maravilloso para mí hoy estar, pasaron muchos años. Entonces no se puede perder la esperanza. No tengo bien la frase del Che Guevara. El Che Guevara dice aprender, caminar y no copiar. Y luego caminar. Entonces no tenemos que copiar al norte. Ya fuimos invadidos desde 1492. Seguimos así. Tenemos que encontrarnos nosotros. Creo que es eso, encontrarnos nosotros, no esperar nada, no de nadie, sino con el otro, juntarnos. Es lo único que puedo decir, levantar el ánimo, a pesar de todo. Yo me preguntaba por las enfermedades de patologías que tienden principalmente a la adaptación y otras como las del orden de las adicciones que serían como de otra categoría, pero que son funcionales de todas maneras, digamos, de otra categoría, pero igualmente funcionales al sistema que trata de construir un tipo de sujeto que lo sostenga. Bueno, pensaba cuál es la diferencia. Por ejemplo, en el Karaoke o el burnout, es como que el sujeto tiende a parecerse al modelo que se plantea como ideal. Esa misma sociedad propone al mismo tiempo las condiciones como para que se genere la adicción al alcohol, que sigue siendo, al alcohol y a las drogas, y el alcoholismo sigue siendo la principal, hasta donde yo sé, la principal enfermedad psiquiátrica que tenemos. Digo, porque pasa esto, ¿no? Digamos, el karaoke, digamos, con origen en Japón, por lo menos ellos lo han descubierto, como varias cosas, porque Japón tiene, no sé, en Japón se probó Hiroshima, pero después también el toyotismo, después los círculos de caridad, y ahora, ¿no?, aparece en un extremo esto del karaoke. Ahora, por ejemplo, los círculos de calidad, nosotros en algún momento estuvimos investigando, en Argentina no lo pudieron implementar. Y un gerente que estuvo estudiando en Japón para copiar el modelo japonés, decía que no había podido ser por la idiosincrasia de los obreros argentinos. Pensaba que en Chile se estaba planteando de que una cosa que sucede es la dificultad que tienen en tener sindicatos. Parte de las conquistas que hubo en un periodo anterior al 55 incluyeron los sindicatos con todas las lacras que pueden, digamos, que pueden tener, pero los trabajadores argentinos, no solo los obreros, digamos, como que estamos acostumbrados a eso. Es cierto que hay muchas conquistas
que se perdieron, no solo, me refiero también al avance del individualismo, de características, al avance de la drogadicción. Pero hay también posibilidades de respuesta que nosotros tenemos. Todo lo que se está desarrollando, por ejemplo, en relación a Ni un pibe menos por la droga, es un movimiento, porque yo digo, en algún momento que estuve trabajando en eso, pero yo he descubierto que había cosas que no nos dábamos cuenta y que tenían que ver con el hecho de, en realidad, poder generar situaciones en las cuales los sujetos sean protagonistas, recuperen ese papel de productor. Eso tendría que explicarlo alguien que está trabajando directamente en ese tema, ¿no? Bueno, yo me fui de lo que me planteaba inicialmente. Lo que pasa es que, bueno, esta charla y lo que leí previamente, ¿no? en el artículo que está publicado en La Marea, bueno, me suscitaron muchas preguntas que por ahí en este momento, bueno, creo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Dónde está el cartel de Pichón que tenía la escuela donde decía algo de la esperanza? Que pierde la esperanza. Porque yo creo que todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, nosotros venimos adelantados con una filosofía, con una ideología que tenía Pichón y la que hemos aprendido. Y muchas de las cosas que pasan ahora y que le pasan a los chicos es este asunto de la esperanza. Entonces hay como todo un recorrido de no esperanza. Entonces tienen internet, tienen el Minecraft, no sé, porque estuvo mi nieto con 4 horas haciendo eso y yo mucho no entiendo. Pero yo le decía, ¿cómo podés mirar esto 4 horas? Porque realmente, el otro día descubrimos con una chica que tiene nietos también, que los chicos no saben la hora de los relojes. Y por ahí están en segundo año de ya de la provincia, viste, que van hasta 6º grado y después pasan. Entonces yo decía, mi nieto no sabe la hora. Sabe la hora del celular, pero no sabe la hora la que sabíamos nosotros, ¿viste? O sea, yo creo que eso es bastante importante para tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros no somos Japón, nosotros no somos otro país, somos la Argentina y tenemos una historia de un conservadurismo feroz que mi vieja me contaba que en el pueblo de ella los del pueblo iban en zapatillas o iban por la calle y los conservadores iban por la vereda. Y era un pueblo a 209 kilómetros de Buenos Aires, que era el pueblo de Mechita, que era un pueblo ferroviario. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos una historia, tenemos un 40 y pico, un 44, tenemos un gobierno que con todas las cosas que puede tener, yo no quiero meterme en ningún tipo de polémica, pero que hemos aprendido algo. Y alguien que decía de los sindicatos tiene razón. Nosotros somos un país que sabemos manejar y que sabemos estar adheridos y sabemos criticar a los sindicatos. O sea que a mí me parece que lo que pasa en Chile no es casual. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa con Lula, ¿no? Para pensarnos como Latinoamérica y pensarnos como con otra historia. Nosotros respetamos todas las revoluciones, la de Francia, la Revolución Francesa y demás, pero no olvidemos que tenemos las nuestras y tenemos nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces digo eso, porque si no,
a los chicos, ¿qué les vamos a pasar? Sigan mirando la hora en el celular. Gracias. A mí me gustaría plantear algunas cuestiones que me anoté. Me parece que Rosita y Ana plantearon algo que es central, que no es menor, que es cuál es nuestro rol, ¿no?, frente a todo esto que han desplegado. Últimamente en el campo sí vienen avanzando lo que se conoce como las TCC, las cognitivas conductuales, y también otras corrientes que incluso toman cosas de la supuesta psicología social, entiendo yo que no es tal, pero entienden a la adaptación activa como justamente aceptar lo que viene, lo que propone el medio. Entonces me parece que nosotros tenemos que volver y retomar algunas cuestiones que son de la génesis de la psicología social, que tienen que ver con la relación dialéctica entre el orden sociohistórico y el sujeto, y también el de salud mental que desplegaron Rosa y Ana hoy. Porque si nosotros no ponemos eso sobre la mesa, no lo estudiamos bien, no lo profundizamos, me parece que terminamos siendo promotores de la enfermedad y no terminamos poniendo y debatiendo en definitiva qué es lo más sano para el sujeto. Adaptarse, como decía Rosita, ayudarlos a surfear sobre esas olas, sobre este mundo inestable. Me parece que tenemos que afinar en eso, y es una preocupación que tengo hace un tiempo, porque si nosotros no volvemos a estos conceptos, se pueden confundir algunas cosas. Por eso insisto, a veces se toma adaptación activa como sinónimo de hay que adaptarse a lo que hay, y está lejos de eso. Y después me parece que también tenemos que empezar a estudiar cómo toman estas corrientes, por ejemplo lo que decía Rosita sobre el síntoma. Ellos parten de la base de que toda emoción es extinguible, ¿no? Toda emoción es extinguible. Por lo cual de lo que se trata es trabajar meramente sobre el síntoma, y como dijo también Rosita, ese síntoma sabemos muy bien que no desaparece, sino que vuelve de otra forma. Entonces, no se trata de tapar el síntoma, de trabajar sobre ese síntoma en particular, sino de trabajar sobre lo que generó ese síntoma, ¿verdad? Esa historia, la complejidad que tiene el psiquismo humano y la conducta humana. Entonces me parece que tenemos que volver a profundizar, a estudiar, y invito a todos a que volvamos a los textos de Ana, de Pichón, para que podamos profundizar sobre eso, porque me parece que si no volvemos sobre eso, la psicología social corre un riesgo, por eso estamos hoy acá, ¿no? Para poder tratar de darle las jerarquías que se le merecen. Nada más. Bueno, no sé si no hay... Yo querría antes de alguna... No me quería olvidar y me olvidé que hoy hay un paro nacional decretado por la CETERA por una represión muy grande que ha habido en Chubut, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos acá, pero nos solidarizamos por eso. Y después que ahí recordaba, la frase es: para sobrevivir, planificar la esperanza, ¿no? Bien, nosotros esa tarea de planificar con otros, de ayudar a que se pueda construir un proyecto en común con otros, y a la vez no es que sería de acá la revolución que hacemos. O sea que me parece importante rescatar esto que se trajo de que nosotros en el terreno específico, nuestra tarea es la promoción de la salud, ¿no? Y trabajar en la necesidad de poder registrar las propias necesidades y
en qué medida el sistema social da o no posibilidades de satisfacer esas necesidades, y entonces cómo uno puede ir transformando esa realidad. La pequeña, digamos así, la posibilidad de transformar lo pequeño o lo mediano, que serían las reformas, lo que uno va consiguiendo, el cambio, es también la forma de ir preparándose para con otros y recuperando la esperanza de ¿qué? La esperanza de que uno tiene todo el derecho y la posibilidad de luchar por una vida mejor con otros. Por eso es que me parece que sí tenemos que tener una idea que nosotros no somos Japón, creo que dijo alguien acá, pero sí somos Chile, ¿no? Y sí somos Bolivia, ¿no? Y sí, bien, por lo tanto, y nosotros acá también en algún momento explotamos, que fue el 2001, ¿no? O sea que tampoco estamos tan conformes con lo que hay acá. Y bueno, y es en eso que junto con otros, cada uno desde el rol que tiene, vendría a ser, no lo criticamos a Bauman porque ayude al que se cae, sino porque lo ayuda para que siga igual. Esa es, porque realmente esta capacidad de estar con otros, de la solidaridad que nosotros tenemos un pueblo muy solidario, ¿no? Y tenemos que poder conservar todas esas cosas, pero también tenemos ya el anuncio de muchas de las cosas que se describen en esto, y a la que no podemos, esto cuando decimos, por ejemplo, la autoexplotación, ¿no? La sobreadaptación con la idea de que si cumplo con todo, entonces no voy a perder el trabajo. Y lo que implica como depresión y situación cuando igual lo perdemos, ¿no? Y en un país estamos en una situación muy difícil y evidentemente se ha abierto una perspectiva, digamos, no es que pensemos que va a ser no sabemos qué va a haber, lo que sabemos es que estamos muy contentos de lo que se termina. Bien. Me quedé con esto, por ahí por una vivencia familiar. Cuando ustedes hablaban de las enfermedades, este sistema tan perverso, la situación tan perversa de quedarse de pronto sin trabajo, al margen o junto con la depresión, con la angustia, también es el sentirse culpable de haber perdido el trabajo. Y eso es terrible, yo lo he vivido en mi familia, o sea, yo tengo la culpa de que me hayan echado, yo tengo la culpa y ahora vivo con esto. Entonces, es una perversión tan grande que realmente ahí es donde se ven los lazos, las redes que puedan sostener y puedan realmente resurgir y hacer una adaptación activa, porque si no realmente es tremendo sentirse culpable y encima de quedarse sin trabajo, o de haber perdido, o de haber... disculpen si volví, pero me quedé con esto. Claro, porque ahí es el papel justamente, quien tiene que ayudar, ¿cómo ayudar? Mostrando de que no es psicopateando al otro. claro, pero no es que es tan fácil, pero el camino es eso. ¿Quién es culpable? Nosotros tuvimos una experiencia que fue la del
ese haber desaparecido bajo el nombre de desocupado se transformó en algo diferente, ¿no? Cuando se asumió que se era un trabajador, es decir, que ese reforzamiento de la identidad, es decir, se era un trabajador en ese momento desocupado, no aceptar ese borramiento. Pero además hubo un liderazgo de todo un movimiento que nosotros pudimos ver en espacios pequeños de interacción y en espacios grandes y significativos socialmente, que era la idea de asumirse, descubrirse como un sujeto social de poder, no empoderado por otros, sino haciéndose cargo, es decir, siendo protagonista de esa lucha, a que los demás, realmente las organizaciones de los ocupados en ese momento ejercieron un liderazgo y mostraron muchas cosas que posiblemente tengamos que recuperar y seguir desarrollando. Bueno, yo no sé si esto se dijo antes porque lamentablemente llegué más tarde, pero en esta mirada... gracias, me están diciendo feliz cumpleaños. Muchas gracias. Pero en esta lectura que se hace me parece que hay que incorporar otra que tiene que ver con el feminismo y con lo que aporta. Porque hace no cientos de años, no pocos años, hace miles de años, que las mujeres en los distintos sistemas de explotación que tuvimos somos el 70% de los pobres del mundo. Así que esos desocupados muchas veces, y no estoy hablando de todos los violentos, estoy hablando de una situación de violencia que salga dentro de los ámbitos de la familia, esa frustración es volcada en la pareja. No digo que todos los casos de violencia de género tengan que ver con esto, pero sí que muchas veces son los receptáculos de la frustración del resto. Entonces, a esa lectura me parece que hay que empezar a poner de relieve, ¿no?, el análisis, por ejemplo, de los estereotipos, que para mí son las grandes trampas del patriarcado, porque son muy difíciles de desarrollar y son absolutamente funcionales al sistema económico, a los sistemas de poder, a los grupos de poder, etcétera, etcétera. Mientras no incorporemos eso que falta, o sea, más de la mitad de la población mundial, y la verdad que ese mundo mejor para mí no se dibuja. Visto y considerando que nadie más quiere opinar, muchas gracias por venir. Les agradecemos a